La humanidad parece descubrir o redescubrir el ajedrez en estos días. La serie de Netflix, Gambito de Dama, que pone en escena a una joven prodigio de este deporte, porque, como veremos, sí es un deporte, ha creado un fenómeno de sociedad. Los libros de estrategia se venden como pan caliente, las inscripciones en los clubes estallan, así como las partidas en las plataformas de juego en línea. ¿Qué mejor pretexto entonces para hablar hoy con la campeona de ajedrez Carolina Luján, primera con el título de Maestro Internacional Absoluto y Gran Maestra Femenina según la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE? En esta edición del podcast Algo que decir de RFI, conversamos con ella de la serie Gambito de Dama, pero no solo. En esta charla nos explica por qué el ajedrez es un deporte extremo y analiza la relación entre este juego y la política, de la Guerra Fría a su retirada del Mundial en Teherán, donde la querían obligar a jugar velada. También nos cuenta qué es ser una mujer en una disciplina reservada por siglos a los hombres y las razones para que sigan existiendo torneos exclusivamente femeninos. No se lo pierdan, con ustedes la ajedrecista profesional Carolina Luján. Hola, muchas gracias Carolina Luján por aceptar la invitación al podcast de RFI Algo que decir. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Carolina, evacuemos de una vez la pregunta inevitable en estos días. ¿Qué le pareció a la gran maestra de ajedrez la serie de Netflix Gambito de Dama? La verdad es que me gustó mucho, me parece que está bien lograda. A ver, especialmente para quienes somos ajedrecistas, cuando vemos que hay alguna película, serie, libro, lo que sea, obviamente somos el primer público, ¿no? que está ahí atento. Y, y esta serie me sorprendió porque desde lo técnico también está muy bien hecha en cuanto a lo ajedrecístico, ¿no? Estoy cansada de ver errores garrafales como la mala ubicación de las piezas o del tablero, o los gestos que hace un ajedrecista y, y me da bronca, ¿no? Muchas veces digo, pero no es tan difícil consultar a un jugador de ajedrez, una jugadora, tampoco estamos hablando de que tiene que ser un gran maestro, pero alguien que sepa lo básico, ¿no? Y bueno, esta serie estuvo muy bien hecha desde ese lado, entendiendo obviamente que es una ficción y que hay algunas cuestiones que se adaptan para que sea más entretenido, pero la verdad que me gustó bastante. Entiendo incluso que hay algunas jugadas o partidas célebres que los conocedores pueden reconocer en algún momento en la serie. Sí, sí, de hecho hay varias partidas que se han jugado entre otros grandes maestros en situaciones similares de torneos inclusive, como definiciones de campeonato del mundo, torneos de ese estilo, que un poco es lo que representa en algunas escenas la serie. Y eso también está muy bueno. Tenés que ponerle especial atención porque se ven algunas jugadas, no es que se ven las partidas completas, más en esa época que las partidas duraban, bueno, muchísimas horas, inclusive días, se jugaba con partida suspendida. Y, pero sí, sí, está muy bien orientada desde ese lado también. ¿Y qué hay del aspecto psicológico? Porque uno ve personajes solitarios, un poco excéntricos al margen de la sociedad, un poco como si fuesen nerds. ¿Te parece que eso está bien ilustrado en cuanto a la realidad del mundo del ajedrez? Sí, en ese aspecto me parece que también está muy bien representado el ambiente. Hay varios personajes, como podemos llamar en el ambiente. Tenés un poco el excéntrico, el intelectual, el loco, y que no es así en general, ¿no? O sea, estos personajes escasean. Si uno va a un torneo, o si mirás los primeros puestos de la League Mundial y mismo del ranking de Argentina, la mayoría no respondemos a ese estereotipo. Estamos más vinculados al deportista, al atleta. Eso también fue porque cambiaron los tiempos y las series se sitúan en los 60, 70, que bueno, claramente otra época,
y combina cosas con estos tiempos, lo cual la hace un poco atemporal por momentos. Justamente hablabas del aspecto atlético del deporte. Muchas veces cuando uno dice que practica el ajedrez y se refiere a un deporte, le responden con una sonrisa. ¿Por qué es un deporte el ajedrez? Bueno, es una pregunta que me han hecho muchas veces. De hecho, mi entorno me discute de que yo no hago un deporte cuando hablo de ajedrez. Y la realidad es que hay muchos argumentos para creer que sí. El principal, creo yo, es que el Comité Olímpico Internacional lo reconoce como deporte. Pero además podemos observar que el ajedrez tiene reglas, tiene todo lo que es el ambiente de un deporte en cuanto al entrenamiento, la competencia, los valores que transmite en sí el juego, tiene la parte lúdica, tiene lo de entretenimiento. Y cuando se habla un poco del ejercicio físico, bueno, sí, estamos sentados, pero la realidad es que no estamos sentados moviendo fichitas, sino que estamos haciendo un gasto de energía enorme. De hecho, yo practico handball y futsal también, me gustan mucho los deportes y termino claramente más destruida cuando juego al ajedrez que cuando practico cualquiera de estos deportes de contacto y de velocidad, ¿no? Eh, Así ¿Cómo que, es bueno, eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede eh, ser que y físicamente estés en un estado más desgastante y más termines más cansada cuando se trata de ajedrez? Tenés que estar sentado, aunque sea durante horas, que cuando corres jugando al fútbol de sala o al handball. bueno, yo lo atribuyo al desgaste mental, ¿no? La cabeza te queda realmente fundida y no, y también repercute en el cuerpo. O sea, estar tantas horas bajo mucha tensión durante muchos días, estamos hablando quizás en un torneo promedio de unas 5 horas de juego diarios durante una semana o 9 días. A veces se extiende porque terminás y no tenés mucho tiempo de recuperación y jugás otro torneo y otro torneo. Y, y bueno, la verdad es que la cintura, la espalda, las piernas sienten toda esa tensión muscular que realmente te agota. Bueno, yo bajo mucho de peso, por ejemplo, cuando compito. Y también quemo las remeras en las axilas. Me da un poco de vergüenza contar eso, pero es verdad, es una transpiración distinta como a la que puedo tener cuando hago un deporte físico en el que estoy corriendo y después, claro, me duele todo el cuerpo, o sea, me pongo, no sé, me baño con frío y me recupero y ya, si me decís, che, vamos a juntarnos a comer algo y arranco. Ahora, si me decís hacer un plan después de haber jugado un torneo durante tantas horas o alguna partida muy, muy extensa, he jugado partidas de 7 horas, por ejemplo, y no, la verdad es que no me da la cabeza, o sea, no puedo reaccionar ni tomar ninguna decisión. Un poco para compararlo quizás con quienes no juegan al ajedrez, es como rendir examen final eh, y durante todos los días y que duren 1000 horas, o tener que tomar decisiones importantes en tu trabajo y eso te tiene la cabeza ahí. 24 horas estás pensando en eso y es difícil conciliar el sueño también y relajar y poder mantener una rutina eh, en cuanto a la alimentación. Por eso es importante hacer un complemento físico también. A eso iba con el aspecto atlético quizás de los deportistas de hoy en día. Es muy necesario estar bien físicamente. Decías recién que con respecto a la serie Gambito de Dama, que está ambientada en los años 60, ha cambiado mucho la parte física del juego a partir del cambio de reglas. ¿Cómo ha ocurrido esto? Sí, más que el cambio de reglas, cambió mucho en relación al avance de la tecnología. Hoy el ajedrez es bastante más rápido, no solo para jugar, sino también para entrenar. En mi época, y estoy hablando de los 90, tampoco tan atrás, no había computadoras como hay ahora, ni módulos de análisis, y tenías que
que esperar que los libros lleguen de Europa o de Rusia. Y estábamos meses esperando una enciclopedia, un informador, y los libros de teoría. Y hoy en día entras a cualquier dispositivo y tenés todo a la mano. Es más, podés ver los torneos en vivo, en directo, con comentarios, maestros de todo el mundo en todos los idiomas que te explican variantes, que te explican todo. Y eso era inaccesible, inclusive cuando yo era chica. Entonces agilizó mucho, por eso hoy también encontramos maestros tan jóvenes, que antes era una novedad. Por ejemplo, no sé, Judith Polgar, que fue gran maestro también muy, muy joven. Eh, Hoy empezamos a encontrar muchos chicos y chicas que se desempeñan en el alto nivel, siendo niños, niñas aún. Yo creo que ese es el principal factor, ¿no? Y esto hizo que el nivel del ajedrez aumentara, se volviese más competitivo. Sí, es mucho más competitivo. De hecho, hay una mayor cantidad de ajedrecistas en el mundo, aunque lo llamativo sigue siendo que las mujeres somos pocas, hoy y siempre. Entonces, un poco surge esa pregunta y más que la protagonista es una mujer, de por qué es tan raro ver que una mujer triunfe precisamente en un ámbito de hombres o en el cual siempre estuvieron los hombres. Eh, Eso es algo que nos preguntamos bastante y que estaría bueno trabajar para que eso mejore. Ok, vamos a abordar en un ratito esa pregunta. Quería preguntarte antes, ¿cómo llegaste vos al ajedrez? ¿Cómo te diste cuenta de que se trataba algo más que de un juego de mesa, un juego de sociedad para vos? La verdad es que no soy muy consciente del momento. Empecé a jugar a los 7 años, tengo 35, así que, bueno, el ajedrez pasó de ser un juego a un deporte, una profesión, mi trabajo, algo que me apasiona mucho y, bueno, dentro de esos sentimientos hay de todo, ¿no? Eh, de, por lo que me cuentan en mi casa y todo, me gustaba jugar desde muy chica. Estaba todo el tiempo pidiendo ir al club y, y me gusta competir. Entonces, también a los 8 años ya estaba jugando torneos y no paré nunca. Si bien tuve altibajos y momentos en los que quise dejar de jugar o he tenido algunos eh, problemas familiares o personales que me han hecho alejarme un poco, que es normal. Llevo casi 30 años jugando al ajedrez, pero nunca dejé de competir. Así que difícil imaginarme la vida sin jugar ajedrez. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que esto iba a ser tu vida? No lo sé con exactitud. Pero cuando terminé la escuela, ahí fue un momento de quiebre, creo que le pasa a la gran mayoría, donde quizás tenés que decidir entre estudiar una carrera universitaria con alguna, entre comillas, garantía de, de poder vivir de eso y que el ajedrez quizás no te lo puede asegurar. Eh, Así que ahí es como difícil tomar esa decisión. Y bueno, decidí viajar a Europa a jugar torneos sin la escuela, porque siempre había tenido que combinar la escuela, los estudios con el ajedrez y otras actividades. Y bueno, empecé a jugar y la verdad que terminé decidiéndome por ser ajedrecista. Más allá de que igual me gusta estudiar, me gusta aprender, soy una persona curiosa, siempre estoy haciendo cosas. Y tuve varios intentos de arrancar alguna carrera, pero por aquellos tiempos era más difícil complementar una carrera universitaria con el alto rendimiento, en el cual yo estaba 6 o 7 meses en el exterior del país y siempre era complejo poder mantener una regularidad. Hoy hay un montón de programas y oportunidades para que los y las deportistas puedan estudiar y hacer deporte. Les recordamos que estamos hablando con Carolina Luján, primera argentina con el título de Maestro Internacional Absoluto y Gran Maestra Femenina, según la Federación Internacional de Ajedrez. Una pregunta que tiene que ver con
el vivir justamente del ajedrez. ¿Qué significa pretender vivir del ajedrez cuando se es latinoamericano? Bueno, un poco creo que se lo preguntan todos quienes practican deporte de alto rendimiento acá. Sí, es complejo vivir en Latinoamérica y dedicarte al deporte profesional, por decirlo de una manera, porque en cuanto a las obligaciones, somos profesionales, pero en cuanto a los beneficios, no, no recibimos la remuneración o las facilidades para poder dedicarnos al deporte tiempo completo. Eso le pasa a cualquiera y la gran mayoría tenemos que mirar, tenemos que irnos al exterior a competir, donde podemos recibir mejores contratos de clubes para jugar ligas, donde los premios en los torneos son mejores, donde el trato es distinto, respetan y valoran tu profesión y a veces, bueno, por lo menos en Argentina pasa muchísimo de que no te tratan de la misma manera y eso hasta te da como bronca, ¿no? Interiormente decís, me invitan a jugar desde otros países, me pagan los gastos, me dan las mejores condiciones y acá en Argentina tengo que andar mendigando para que los de la federación me traten bien, ¿no? Siendo la número uno eh, del ranking de mujeres y estando entre los 50 mejores del país. ¿Qué te responden cuando decís que sos ajedrecista como ocupación? Algunos no me creen, quienes no, o sea, no me conocen, ponele que, no sé, estoy en una reunión con amigas y hay otras amigas y dicen, no, sí, ¿vos qué haces? No, yo juego al ajedrez. ¿Y qué haces además de eso? No, no, me dedico a jugar al ajedrez. Pero, pero ¿cómo? O sea, como que no lo pueden procesar, ¿no? Y sí, a ver, a mí me pasa lo mismo. Inclusive a veces uno escucha a alguna persona que te dice, sí, yo toco la guitarra o soy artista. Como que hay cierto prejuicio con algunas profesiones en las cuales la gente piensa, no sé, que sos una vaga o que andás ahí esperando que el universo depare por vos. Y la realidad es que no. A ver, si uno se dedica con seriedad y responsabilidad y realmente es tu profesión y lo haces con compromiso, podés vivir de lo que sea, creo yo. Obviamente, quizás hay carreras que te puedan de alguna forma asegurar una mejor calidad de vida en lo económico, pero igual siempre es relativo. A veces escuchamos, ¿no? Personas que tienen un montón de títulos universitarios y sin embargo no pueden vivir de eso. Eh, es bastante difícil, creo yo, para la gente vivir de algo, ¿no? Y más vivir de lo que te gusta. Eh, yo como ajedrecista, o sea, vivo del ajedrez, me gustaría vivir solo jugando quizás. Ahora no, pero sí de más joven me hubiera gustado dedicarme solamente a jugar y sin embargo ya desde adolescente tuve que empezar a dar clases y cursos y hacer actividades para poder ganar plata y con eso mismo invertirla en mi profesión. Obviamente si hubiera tenido más apoyo económico me hubiera sido más fácil. El ajedrez también puede ser algo serio. En el año 2017 boicoteaste el Mundial de Ajedrez que se jugaba en Teherán porque se obligaba a las jugadoras a usar el velo. ¿Qué recuerdo tenés de ese debate en ese momento? Bueno, primero la palabra de boicot me suena un poco fuerte. De hecho, creo que si alguien hizo un boicot fue la Federación Internacional al, al organizar el torneo en una ciudad o en un país donde no se respetaba la diversidad cultural. Y yo no hablo de las políticas o de cómo el país elija vivir, obviamente, no soy quien, pero creo que en una sala de juego se tiene que respetar la diversidad cultural, la libertad de elección y eso no estaba garantizado en Teherán. Nos obligaban a usar el hijab, el velo que cubre la cabeza y el cuello, y a cumplir con ciertas reglas, leyes de una teocracia en la cual yo no creo. Yo soy argentina y tengo otra cultura, otras creencias y no me parecía
justo que me obliguen a actuar de una forma de la que yo no soy. Y eso es lo que pasaba en ese mundial, por eso fui una de las 8 ajedrecistas que decidimos no participar, eh, porque no nos garantizaban que se respeten nuestros derechos, básicamente. Y las 8 casualmente era la última campeona del mundo, la campeona de Estados Unidos, yo en ese momento era la campeona de América, la campeona rusa, no éramos cualquier 8. Así que, y nos reemplazaron como si nada, o sea, no nos respondieron, pusieron 8 jugadoras cualquiera y el torneo se hizo igual. De hecho, después la Federación de Irán no pagó los premios y la Internacional tuvo que pagar los premios. No sé si suspendieron a la Federación. Todo hubo un conflicto grande. La verdad que a mí me dolió bastante porque tuve que renunciar a mi derecho ganado de jugar un mundial. Ya en esa instancia es una instancia final, en la cual estás 2 años pasando filtros para poder llegar a un mundial. Y, y bueno, la decisión que tomó la Federación Internacional para mí no fue acertada. Cuando hablo del respeto por la diversidad, eh, a ver, por ejemplo, en las Olimpiadas de ajedrez participan cerca de 200 países. Y en la sala de juego te encontrás personas con túnicas, con vestidos, con trajes, con ropa deportiva. Mientras que vos no invadas al otro y respetes esa otredad, digamos, podés vestir y estar y hacer lo que quieras. Y me parece que eso es lo importante en la sala de juego. Después del país, a ver, si uno va a hacer turismo, bueno, sí, andá y adaptate, porque son sus reglas y es su forma de vivir. Pero en la sala de juego me parece que no correspondía. El ajedrez, el deporte de reyes, siempre ha estado mezclado con la política. Durante la Guerra Fría fue el teatro de un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, Garry Kasparov es hoy en día una figura política de la oposición rusa. ¿Cómo entendés vos esta relación entre la política y el ajedrez tan fuerte? Bueno, yo creo que todo es política. Soy de las personas que piensan de esa forma y de que quizás tenemos malentendida la palabra política, que también tiene que ver, ¿no? con lo que quizás la vivencia de cada uno. Eh, el ajedrez está muy vinculado desde lo simbólico que representa y también desde el accionar que tiene. O sea, para jugar al ajedrez tenés que evaluar, tenés que tener que hacer estrategias, que tener tácticas, tenés que pensar, tenés que especular, tenés que tener intuición y sobre todo tomar decisiones. Y en eso me parece que está vinculado. Por eso también muchos ajedrecistas y muchas ajedrecistas se dedican a la política, a veces después de su carrera, a veces en simultáneo. La carrera del ajedrecista, por suerte, es bastante extensa. Y sí, bueno, Kasparov estuvo liderando, siendo candidato en su momento en Rusia. Y después hubo muchas otras personas que se dedican a la política y también son ajedrecistas. Yo creo que comparten muchas cosas quienes hacen política y quienes juegan al ajedrez. ¿Y cuáles son las cualidades del buen ajedrecista? Por ejemplo, ¿se puede ser un gran ajedrecista sin ser muy inteligente? Sí, por supuesto. Hay muchos tipos de inteligencia. El ajedrez puede tener algunas o necesitar de algunas capacidades que tenemos, pero no de todas. Puede ser muy bueno jugando al ajedrez y un pesto jugando otra cosa, ¿no? O haciendo otras cosas. Es distinto. Yo creo que el ajedrez o el ajedrez del alto rendimiento combina, más allá de lo intelectual o de lo vinculado más a las capacidades cognitivas, también tiene esto de lo lúdico y de lo combativo y de la forma de pensar que tiene o que debería tener un deportista de alto rendimiento en cuanto a lo competitivo también. Podés saber muchísimo, o sea, como para ejemplificar, podés ser un bocho estudiando y leyendo todo y viendo cada libro y cada cosa nueva que sale y aprender todo, y a la hora de jugar
no podés manejar tus emociones y te supera la presión, te superan los nervios, la ansiedad, eh, miles de cosas que te atraviesan mientras competís en un torneo o en una partida. Y eso es difícil de lograr, esa combinación entre los conocimientos y el manejo de las emociones y la formación del carácter, ¿no? Para jugar y dedicarte al alto rendimiento y triunfar, ¿no? Carolina Luján, empezamos esta charla hablando de la serie de Netflix Gambito de Dama, que pone en escena a una mujer jugadora en un mundo muy masculino, y te comentaba que íbamos a hablar de justamente de este tema. Hay torneos que son para hombres y mujeres, torneos que son exclusivamente para mujeres. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de los torneos mixtos y los que son por sexo? Porque incluso entre las campeonas de ajedrez he visto que hay opiniones contradictorias. Sí, es un tema que abre debate siempre. Está un poco ese, para mí, falso argumento de que podés jugar por igual hombres y mujeres. Y cuando hablo de falso argumento no hablo de que haya capacidades intelectuales distintas o que el hombre, no sé, sea más fuerte, entonces sea mejor. No, no me refiero a eso, sino a que tiene que ver mucho con lo cultural y con la historia de las mujeres en el ajedrez, historia que se conoce poco, inclusive nosotras mismas conocemos muy poco de nuestra historia y no es una casualidad. A ver, el ajedrez es uno de los deportes más antiguos del mundo, si no es el más antiguo, o sea, lleva siglos de existencia. Y las mujeres empezamos a aparecer en la historia a partir de 1900 y poco, jugando en las casas. Es mucha la diferencia histórica que hay entre un ambiente que fue siempre para los hombres y que las mujeres empezaron a aparecer eh, hace muy poco tiempo en relación a la existencia del ajedrez. Y eso tiene que ver. Y también tiene que ver cómo es ese espacio de juego en donde llegan las nenas, ¿no? A jugar. A ver, he contado muchas veces que cuando empecé a jugar al ajedrez iba de noche a una biblioteca, iba con mi papá, obviamente, acompañada, y eran todos tipos, y no había mujeres, y no había nenas. Y esos ambientes no sé si son tan atractivos para las chicas. Fue cambiando, hoy hay clubes, hay escuelas, el ajedrez se juega en todos lados y el ambiente es mucho más receptivo y más amigable, pero siempre ha sido duro y sobre todo mantenerte en ese ambiente que te repele constantemente, donde si no te adaptás no podés ir jugando. Entonces, eso creo que tiene mucho que ver. Y después también tiene que ver un poco con los números. A ver, si no llegamos al 10% a nivel nacional ni internacional, es más fácil o más probable que haya un número uno hombre que mujer. Lo que hizo Judith Polgar, por ejemplo, fue algo de otro planeta. Que Judith haya estado entre los 10 mejores del mundo, que le haya ganado a campeones del mundo, inclusive en vigencia. Es algo extraordinario y no es habitual. Entonces es como un debate bastante extenso y bueno, yendo puntualmente a la diferencia entre la rama absoluta, que es la rama mixta, y la femenina, los torneos femeninos existen como una especie de discriminación positiva también y con la intención de que más mujeres empiecen a jugar al ajedrez y se involucren y se sientan más cómodas y a partir de ahí empiecen a competir en torneos absolutos. También faltan políticas que promuevan la participación de mujeres. A ver, si somos pocas, bueno, podrían intentar fomentar que las chicas participen y sobre todo también tratar bien a sus referentas y mostrarnos, eh, porque existió Judith Polgar y acá en Argentina existe Claudia Mura y bueno, podría ponerme yo misma como referenta y eso hace que otras chicas puedan reflejarse en nosotras y querer jugar y ver, decir, ah, mira, Carolina vive del ajedrez, o sea, no es tan un mito de que no se puede. Eh, Estuvo Judith Polgar, o sea, se puede estar entre los 10 mejores del mundo. Y Claro, te hago bueno, la pregunta porque he visto
entre otras campeonas la opinión contraria, según la cual no hay motivos reales hoy en día cuando hay presidentas mujeres, cuando mujeres ocupan lugares de primer lugar en todos los ámbitos de la sociedad, que el ajedrez se mantenga aparte y no conduzca a una normalización donde hombres y mujeres, que si a priori no hay diferencias en el intelecto y las físicas no sean tan importantes, deberían competir juntas, incluso por los premios más altos. Es que eso existe, no es que eso no está. A ver, nosotros podemos jugar torneos absolutos y competir, entre comillas, en igualdad de condiciones, y si querés, jugar los torneos femeninos. O sea, eso no está en discusión. De hecho, yo tengo título absoluto. Soy maestra internacional absoluta, que es un mixto, y he Sí. sido campeona argentina en categorías infantiles y juveniles de torneos mixtos. Y juego la mayor cantidad de torneos al año con hombres y no con mujeres. Pero ¿te parece que debería existir paralelamente este espacio reservado a las mujeres para promover una política que vaya en contra de los determinismos que han impedido hasta ahora el progreso de las mujeres? Claro, sí, sí, estoy de acuerdo y estoy a favor de que existan, porque creo que contribuyen y suman. Cuando hablamos de, bueno, no sé, bueno, que las mujeres y los hombres jueguen en los mismos torneos, estamos hablando de eliminar la rama femenina, si lo decimos claramente. ¿Y por qué eliminar? Y sí, a ver, yo creo que es necesario. Si hay muy pocas mujeres, eh, hay que buscar la forma de que haya más. Y también mandar a las pocas que hay a jugar de igual a igual, por decir de una forma, en los torneos absolutos, es un poco mandarlas al muere también. O sea, no tienen ninguna chance la gran mayoría. De hecho, bueno, yo puedo llegar a decir que tengo algunas chances en Argentina, pero, pero a nivel mundial no, estoy muy lejos. Y si vamos al ranking mundial, lo que te decía antes, ahora solo hay una mujer entre los 100 primeros y creo que hay cerca de 12 mujeres entre los 1000 primeros. Y para vos, el hecho de que haya una sola mujer en el ranking de los 100 primeros obedece exclusivamente a un determinismo histórico. No exclusivamente, pero creo que es el factor predominante. Ok. Y creo que está muy vinculado a que haya tan pocas mujeres. Yo creo que si fuéramos 50 y 50, o sea, en Argentina hay 8000 federados. Bueno, si hubiera 4000 mujeres y 4000 varones, creo que podrían ser iguales las chances y las oportunidades de ser número uno. Ahora, si hay 7000 hombres y 1000 mujeres, creo que ahí tienen muchas más chances los hombres de dominar el ranking que nosotras, si lo pasamos como a los números crudos, ¿no? Entonces, para mí el foco está en cómo hacemos para que las mujeres jueguen al ajedrez y se mantengan jugando al ajedrez. Porque también vemos eso, que en la niñez hay muchas chicas y chicos, quizás arrancan a jugar en cantidades iguales inclusive, y a los 12, 13 años las chicas van dejando y merma mucho más cuando terminan la escuela, ¿no? Y, y los varones siguen y las mujeres no. Entonces, ¿por qué los varones siguen jugando y las mujeres no? Se Es entiende. una pregunta que no tengo la respuesta, ¿no? Podría hablar y mencionar cuestiones que me parece que tienen que ver con eso, pero creo que ahí es donde hay que poner el foco, en cómo cambiar esa situación y en cómo lograr que haya más mujeres que jueguen al ajedrez. Se entiende perfecto, Carolina Luján. Hablabas hace un rato de cómo la tecnología había cambiado la forma de jugar al ajedrez y de aprender al ajedrez. Ahora, ¿qué ha cambiado en el espíritu del ajedrez desde que la máquina le puede ganar al mejor ajedrecista? Es un debate que está ahí siempre latente, de si la máquina supera al hombre o no. Todavía no hay juego perfecto, o sea, no hay máquina inclusive que haya resuelto el ajedrez. Creo que cuando llegue ese momento, que probablemente llegue, eh, bueno, ahí nos preocuparemos. Pero, pero igual creo que si el ajedrez lo seguimos jugando entre humanos, va a seguir siendo infinito. Así que va a seguir siendo igual de atractivo, más allá de que las máquinas puedan superarnos, que de hecho ya superan a la gran masa de ajedrecistas.
Quizás, no sé, si juegan, la mejor máquina juega un match con Magnus Carlsen, hoy en día no sé quién gana. No estoy tan segura de que la máquina le gane. Recordemos que es el número 1 del ajedrez mundial en Sí. este momento. Una última pregunta, Carolina Luján. ¿Qué aconsejarías a alguien que quiera acercarse o acercar a un familiar al ajedrez? Bueno, hoy tienen la posibilidad de hacerlo por internet. De hecho, en estos tiempos de pandemia, donde son pocas las actividades que tenemos a la mano, así que les recomendaría que se acerquen a la práctica online y bueno, y en cuanto puedan, que se acerquen a un club o a cualquier espacio, porque jugar al ajedrez es realmente bastante accesible. Necesitas un tablero y bueno, y otra persona para jugar. También puedes jugar con la máquina, pero para mí es mucho más entretenido que sea entre personas, porque tiene también una cuestión social, ¿no? Y humana que está bueno y que uno puede comunicarse a través del ajedrez y me parece que eso está realmente bueno para la gente en general. Y bueno, y nada, y si les gusta, que sigan jugando y si después les interesa competir, bueno, también hay muchísimas otras opciones, así que no necesariamente tiene que ser jugar ajedrez en alto rendimiento, ¿no? Es uno de los deportes más practicados a nivel mundial, lo cual hace que bueno, no lo diga yo, sino el mundo entero de que es uno de los deportes más atractivos. Muchísimas gracias, Carolina Luján, por venir al podcast de Radio Francia Internacional, Algo que decir. Bueno, muchas gracias, un placer conversar. Pasamos por un montón de temas, así que bueno, realmente entretenido. Muchas gracias. Les recordamos que pueden volver a escuchar este programa y los capítulos anteriores en rfimundo.com, así como en las plataformas donde suelen encontrar sus podcasts. Muchas gracias y hasta la próxima. RFI